Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos debatiendo temas de carácter institucional de la agenda de nuestro país. Ahora lo hacemos sobre el proceso de elección de fiscal general y los roles que tiene el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y otros temas importantes en la persecución del delito. Y es un gusto para mí recibir a Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción de Perú. También está conmigo Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Buenos días, es un gusto que nos acompañen. Bienvenida, Katia. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted por tomar la invitación. Ronald, buenos días, bienvenido a El Salvador, bienvenido al Canal 33. Gracias, muy amable. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo por la mañana. Bueno, tenemos muchos aspectos que desarrollar. En la primera parte seguro habrán visto un poco la discusión que teníamos con los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y ahora saltamos a otro tema de la agenda institucional muy importante, muy significativo. Y me gustaría iniciar un poco con esto, Ronald. ¿Cuál es el panorama que usted tiene un poco sobre el Triángulo Norte de Centroamérica, en específico en el desempeño de la Fiscalía General de la República y la lucha contra la corrupción? Porque vemos estos casos, Guatemala, Honduras y El Salvador recientemente reflejan casos de corrupción de altos niveles, pero que involucran también sectores privados y otros sectores ajenos a la dinámica política como tal. ¿Cómo se analiza el caso del Triángulo Norte desde la perspectiva más de América Latina en el rol de la Fiscalía General? Sí. Bueno, en realidad el panorama no dista mucho de otras realidades, ¿no es cierto?, en nuestros países de América Latina. El tema es que asuntos como la corrupción y la impunidad son factores lamentablemente presentes en nuestras realidades, ¿no es cierto? Y allí hay un papel fundamental de nuestras fiscalías, de nuestros ministerios públicos para hacerle frente, ¿no? De ahí la importancia de fortalecer institucionalidad, porque una de las necesidades para fortalecer la democracia y para combatir el crimen pasa por nuestros ministerios públicos. Es importante tener muy claro que sin un ministerio público decidido, con voluntad, con recursos y con un titular que plantee estrategias para hacer frente a estos crímenes, no vamos a poder detener la corrupción que nos agobia y la impunidad que lamentablemente se cierne sobre nuestro país. En función de esta intervención que nos ofrece Ronald, que es la relevancia que tiene para el Triángulo Norte, para toda América Latina, una fiscalía independiente, una fiscalía autónoma, pero una fiscalía también con recursos suficientes para hacer una investigación del delito en sus diferentes expresiones, no solo corrupción, derechos humanos, entre otros, y hablaremos sobre ello. ¿Cuál es la lectura que hace la Fundación para el Debido Proceso en este momento del seguimiento que le hace al proceso de elección de la Fiscalía General de la República en el país? Recientemente empezado y se tienen 33 perfiles, 33 personas que en este momento aspiran a ser fiscal general de la República. Sí, mira, a ver, dos cosas, ¿no? En primer lugar, como decía Ronald, la Fiscalía General o las Fiscalías Generales en la región son actores fundamentales, ¿no? Son aquellos encargados de perseguir el delito, son aquellos, digamos, encargados de combatir la impunidad que existe en nuestros países, pero sobre todo, diría yo, y eso es algo que se ha recrudecido los últimos años, son un actor fundamental en la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué menciono esto? Porque, digamos, hace años, hasta hace, digamos, una década, 2 décadas, los delitos no eran similares a los delitos que se cometen ahora. O sea, yo creo que es algo relativamente reciente, hechos de corrupción que no son hechos aislados, hechos individuales, sino productos de mecanismos, producto de sistemas corruptos, productos de, digamos, alianzas entre diferentes actores públicos y privados para usar en beneficio propio, digamos, el dinero o los bienes del Estado. Entonces, en esa lógica, en la lógica de países donde existen sistemas corruptos, no hechos aislados de corrupción, con mayor razón el Ministerio Público o la Fiscalía General se convierte en un actor fundamental. Ahora, en ese escenario, la elección del fiscal general en El Salvador es la última del Triángulo Norte. Ya ocurrió en Guatemala, ya ocurrió en Honduras. Esta zona, esta subzona, digamos, de la región latinoamericana presenta ciertas características muy particulares, todos lo sabemos, todos tus oyentes lo saben, ¿no? Violencia, corrupción, migración, y con mayor razón existe una preocupación de que la persona que llegue a encabezar la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía General, sea una persona capacitada, sea una persona idónea, no sea una persona que cumpla los requisitos mínimos. O sea, ese no es el punto. Los requisitos mínimos es como un criterio negativo. O sea, los que cumplen los requisitos mínimos son los que podrían eventualmente aspirar a ser fiscales generales, pero eso no significa el perfil idóneo. O sea, El Salvador tiene que pensar claramente
en qué tipo de perfil quiere para dirigir su Fiscalía General, tomando en consideración los problemas que hay en El Salvador y a partir de ahí evaluar a estos 33 candidatos, dentro de los cuales está, por supuesto, el actual fiscal general. Hay un asunto acá y, si les parece, lo planteo en este momento para tener su primera intervención, Ronald. En el siguiente bloque lo ampliamos. Es un poco qué tanto influye en el diseño que tienen nuestros entornos constitucionales, nuestras instituciones políticas, nuestros sistemas políticos en América Latina, sobre todo en el caso, lo pienso, de El Salvador y también Guatemala y Honduras, pero sobre todo El Salvador, es la concentración de mecanismos más políticos en la elección del titular. Es decir, que está mediada a través del Parlamento, mayorías calificadas, requiere más acuerdos entre los grupos políticos, pero también está más expuestos a presiones y negociaciones de otro tipo para nombrar a la persona al frente del Ministerio Público. Bueno, para decirlo con todas sus palabras, este mecanismo no es el mejor, no es el más idóneo, ¿cierto? Porque corremos el gran riesgo de que el fiscal general responda a un partido político, a un interés político partidario, ¿no es cierto? El Ministerio Público tiene que hacer política, por supuesto. El fiscal general debe ser un actor político, pero en el mejor sentido del término, de construcción de una institucionalidad democrática, de orientar estratégicamente a la institución para combatir a los grandes problemas de este país, por ejemplo, ¿no? Ok, debo de hacer una pausa. Me gustaría que en el siguiente bloque ampliemos un poco esto, el grado de autonomía e independencia de los sectores políticos y económicos que ejercen presión para las investigaciones, pero también en qué áreas es fundamental fortalecer el trabajo del Ministerio Público. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando el proceso de elección de fiscal general y los parámetros fundamentales para la persona que llegue a esta instancia importante del Ministerio Público. Lo platicamos con Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción de Perú, pero también con Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Katia, quiero retomar un poco, nos mencionaba Ronald, el mecanismo político no es el mecanismo más pertinente y es el que tenemos y con el cual se ha ido configurando los diseños institucionales de los países de América Latina. Dada esa circunstancia y que tenemos ese entorno o esa realidad, desde la Fundación del Debido Proceso se menciona que pueden existir estándares aplicables a mecanismos políticos. A pesar de que el mecanismo que tenemos es así, ¿cómo se pueden establecer estándares que garanticen más transparencia, que se conozca la información, que sepamos quiénes son los perfiles, pero sobre todo es que se haga una investigación de cada uno de estos aspirantes para ejercer presión en los congresistas que tomen decisiones en función de los perfiles que estas personas tienen y la idoneidad que tienen para estos cargos? A ver, quiero empezar diciendo dos cosas. Por un lado, retomando algo que ya se dijo, y es que el mecanismo de selección política de altas autoridades judiciales claramente no es el mejor mecanismo, porque le deja a la política exclusivamente la tarea de elegir quiénes van a ser esas autoridades de justicia. Ahora, habiendo dicho esto, seguramente tú me preguntarías, bueno, Katia, ¿cuál sería para la Fundación un mecanismo ideal de selección de altas autoridades judiciales? Frente a eso tengo que decirte, no hay un mecanismo ideal. O sea, está claro que el mecanismo únicamente político no es bueno. Y frente a eso, las alternativas son diversas, no hay ninguna alternativa ideal. Lo que sí hay son lineamientos, medidas de contrapeso para darle mayor transparencia, apertura y democracia a la elección de estas autoridades judiciales. O sea, mecanismos de contrapeso a esta, digamos, parte política en la elección de estas autoridades judiciales. ¿Cuáles son estos lineamientos o criterios o contrapesos? Bueno, son diversos, pero básicamente están orientados a darle mayor transparencia al proceso, por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, bueno, tres elementos. Uno, darle mayor transparencia al proceso. Otro, buscar a las personas idóneas para ocupar el cargo. Y en tercer lugar, permitir la participación de la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía organizada, de la sociedad civil organizada, pero también de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, estos mecanismos de transparencia pueden ser diversos, ¿no? Desde, por ejemplo, conocer el procedimiento que se va a seguir para la elección de la alta autoridad, en este caso fiscal general. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir? ¿Cómo se les va a evaluar? ¿Cuáles van a ser los criterios que se van a evaluar? ¿Cómo se van a, digamos, qué puntaje o de qué manera se va a evaluar, por ejemplo, la capacidad legal,
la capacidad jurídica, el temperamento judicial, su capacidad de relacionarse con otros actores, su capacidad, por ejemplo, de resolver casos concretos, que es una cosa, pero otra cosa, la capacidad del candidato o candidata de mirar la institución fiscal como un todo y pensar en la política criminal de esa institución en los próximos 5 años. Todo eso entiendo yo que en El Salvador no se sabe. O sea, ni se sabe el procedimiento que se va a seguir para evaluar a estos 33 candidatos, ni se sabe qué peso va a tener cada uno de estos aspectos. En segundo lugar, el perfil. Tiene que haber un perfil previo. O sea, ¿cómo vas a encontrar un fiscal general si no sabes lo que estás buscando? ¿Qué estás buscando exactamente? ¿Una persona que tenga los requisitos mínimos que establece la Constitución? Eso, bueno, la tercera parte del país los cumple. No, tiene que haber un perfil previo, predeterminado de qué es lo que está buscando El Salvador hoy para su Fiscalía General. ¿Qué tipo de personaje está buscando? De pronto, en algún momento determinado de la historia, una fiscalía necesita un fiscal que, por ejemplo, no sé, priorice las consecuencias de un conflicto armado interno, como el que vivimos en Perú, como el que se vivió en Guatemala, por ejemplo. En otro momento de la historia se necesitará una persona que encabece la Fiscalía General que priorice los temas de corrupción, por ejemplo, porque es lo más importante en ese momento. Entonces, todo depende de qué cosas se está buscando. Y en tercer lugar, la participación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que conocer qué personas están aspirando a esta posición, cómo piensan estas personas. Entiendo que en El Salvador hubo entrevistas a los candidatos a la Sala Constitucional y habrá también entrevistas a los candidatos a la Fiscalía. Sin embargo, estaba mirando las preguntas que les hicieron y que en principio les harán. Son preguntas muy básicas, ¿no? O sea, ¿usted qué piensa del órgano judicial? ¿Usted qué piensa de la Fiscalía? O sea, yo no me voy a... O sea, la verdad, a mí no me va a dar ninguna información extra escuchar a un candidato decir qué piensa de la Fiscalía General. Hay que pensar en preguntas que te permitan conocer exactamente a la persona. Esto de las entrevistas públicas transmitidas por televisión es algo muy común en toda la región, muy común, pero las preguntas son de otro tipo. Pues solamente como ejemplo, ¿no? Sí, claro. Nunca voy a olvidar, no porque lo haya vivido, porque todavía estaba muy chica, pero sí porque luego leí las actas, una entrevista a un candidato a la Corte Suprema Argentina, que es además una persona muy conocida, y a este candidato se le cuestionaba el haber seguido siendo juez, ¿ya?, durante la dictadura argentina, ¿no? O sea, esto es uno de sus cuestionamientos, ¿ya? Y la primera pregunta que le hicieron en la entrevista pública transmitida por televisión fue: a ver, señor fulano de tal, usted sabe que existe esta acusación contra usted, de que usted siguió siendo juez durante la dictadura que hubo en este país entre el 79 y el... Bueno, ¿qué tiene que decir sobre eso? ¿Por qué siguió siendo juez? ¿Cómo lo justifica? Bueno, eso es una pregunta. O sea, justamente preguntas que te van a permitir conocer quién está al otro lado de la mesa. No preguntas que, digamos, son, como decimos en otros países, un saludo a la bandera. Entonces, esta combinación de transparencia, apertura, participación de la ciudadanía, tener un perfil predeterminado, saber exactamente qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Toda esta combinación son buenos contrapesos a la elección política. Antes de escuchar a Ronald sobre esto, quiero hacer un enlace con Jorge Tríos, que en este momento se encuentra cubriendo una protesta que se está dando en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, si es así, para que nos plantee el mejor panorama, Jorge, de lo que está ocurriendo en este momento. Buen día, Jorge, adelante con tu reporte. Hola, gracias, muy buenos días. Así es, información importante para los automovilistas, y es que la Quinta Avenida Norte, frente a la Procuraduría de Derechos Humanos, pues se encuentra una protesta, y los sindicalistas, como ustedes pueden ver, de esta institución han bloqueado esta arteria, así que hayan llamado a los automovilistas para que busquen rutas alternas y no se vean afectados por esta medida que están realizando pues los trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es importante mencionar que ellos están denunciando algunas irregularidades dentro de la institución, están haciendo algunas demandas laborales, pero pues también están hablando sobre algunos casos en los que quieren que la procuradora Raquel Caballero se pronuncie en específico. No es la primera vez que se da una medida de este hecho. De hecho, pues el sindicato se ha mostrado bastante inconforme con algunas acciones que ha realizado la procuradora, algunos despidos que ellos dicen que se han realizado, así como también pues, por algunas contrataciones que se han hecho en esta institución. Hay que decirlo también que ellos
ellos han dicho en diferentes ocasiones incluso, o han pedido en diferentes ocasiones incluso, la destitución de la Procuradora General, pero pues de momento pues los diputados no se han pronunciado sobre este caso. Entendemos que también ellos entienden y han dicho que saben que está terminando prácticamente pues en pocos meses el periodo de la Procuradora. De momento hay que decirlo también a los amigos automovilistas que la situación ya se está complicando, sobre todo por el transporte colectivo acá en la zona. Recordemos que acá hay paradas o puntos estratégicos, y esto pues también está haciendo que muchas personas tengan que bajarse de los autobuses y caminar para poder llegar hacia sus destinos. Por supuesto, nosotros vamos a permanecer acá, pudiendo pues recopilar toda la información y llevándoselas en las emisiones de Teleprensa. Si no hay preguntas, Carlos, yo así con esta información regreso contigo a los estudios. Perfecto, Jorge, gracias por tu reporte, y en la siguiente emisión de Teleprensa se va a ampliar esta protesta del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hacia su titular, y se va a ampliar en la nota sobre qué elementos ha generado esto en función de lo que tú también nos has dicho. Gracias, Jorge, muy amable. Vamos a hacer una pausa, continuamos. Último bloque del tema que estamos desarrollando en la segunda parte de República sobre el proceso de elección de la Fiscalía General de la República o del titular al frente de esta institución y los parámetros fundamentales. Lo hacemos con Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción de Perú, y con Katia Salazar, de la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Ronald, ahora hay otro aspecto y lo pregunto, la relevancia que tiene para el Triángulo Norte es qué tanto puede cumplir un mandato, una Fiscalía General, un Ministerio Público sin el soporte de mecanismos internacionales. ¿Es posible? ¿Por qué lo consulto? El caso de Guatemala con una CICIG, una Comisión Internacional contra la Impunidad. En el caso de El Salvador fue una discusión también si se podía establecer una comisión de estas características que complementara o que apoyara el trabajo de una fiscalía. ¿O es posible que una fiscalía pueda hacer su trabajo por sí solo y no depender de estos mecanismos internacionales? Es posible. Sería deseable, ¿no es cierto?, que tuviéramos una institucionalidad fuerte que no requiriera del auxilio, muchas veces necesario, de instituciones, ¿no?, conformadas por personal extranjero, ¿no es cierto? Pero no es lo deseable, ¿no? En determinadas circunstancias tiene que plantearse el asunto, pero independientemente de eso, sí, lo que sí hay son estándares internacionales, ¿no es cierto? Criterios básicos para fortalecer un ministerio público en particular y las funciones de un fiscal general, ¿no? Y eso sí es importante, ¿no? Mira, yo creo que los ciudadanos de este país deben tener muy en claro la importancia de la próxima elección del fiscal general, de lo que se está jugando en posibilidades de realmente construir una institucionalidad democrática y enfrentar graves problemas de delincuencia en este país, ¿no es cierto? Básicamente corrupción e impunidad. Y ahí es muy importante. Y los temas de predictibilidad deben ser comunes, necesarios, básicos, ¿no? O sea, todos debemos saber cuáles son las reglas para escoger un fiscal general, como ha dicho Katia, además, conocer de antemano cuál es el perfil que se requiere, tener criterios de valoración, criterios para otorgar puntajes, la transparencia necesaria, etc. Mira, y la existencia de reglas muy generales para la elección aquí en El Salvador también es una oportunidad, porque nada impide a la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Entonces, en esa ausencia de reglas más específicas, aceptar criterios básicos como los que aquí se han dicho, de transparencia, de participación ciudadana, etc. ¿Qué impide a los ciudadanos participar en este próximo proceso de elecciones del fiscal general? Nada. ¿Qué posibilidades hay de transparentar esta elección? Absolutamente todas. No está prohibido, ¿no es cierto? Entonces hay que aprovechar, digamos, este momento, porque como siempre se dice, ¿no? No solo es un momento de tensión, es un momento de posibilidades, ¿no es cierto? Y en realidad es como la nuestra, necesitamos instituciones fuertes, y esa institucionalidad pasa
por la designación específica del titular, ¿no es cierto? Que piense a la entidad como tal. ¿Cuál es el papel que juega esa entidad en la coyuntura, en el proceso político actual de este país? ¿Qué institucionalidad se requiere? ¿Cuáles son las prioridades que vamos a poner en la discusión? ¿No es cierto? Esos son temas y preguntas muy importantes que están detrás de este proceso eleccionario. Hay un aspecto aquí también, Ronald, ya escucho a Katia sobre el proceso a nivel internacional de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llevan el seguimiento a este tema, pero es cómo los ciudadanos y las expresiones organizadas de la ciudadanía pueden llevar monitoreo, seguimiento y contraloría a estas decisiones como tal. A veces el ciudadano puede pensar que qué tanto tiene vinculación con mi actividad cotidiana, qué tanto tiene que ver con mi día a día, pero el rol que tiene la Fiscalía General de la República en la persecución del delito, usted lo mencionaba también, temas de políticas criminales, contra la lucha contra la inseguridad y demás temas, ¿cómo puede participar los ciudadanos y ejercer más presión sobre los congresistas para tener mejores decisiones y tener mayor criterio al momento de entrevistar a todas estas personas? Bueno, la participación ciudadana es un elemento base de la democracia. O sea, si no hay participación ciudadana, estamos ante una democracia débil, ¿no es cierto? Y claro, yo entiendo que aquí además hay una ley de transparencia y acceso a la información pública, sí. Hay la necesidad de construir veedurías especiales, etc. Yo lo que siempre digo, ¿no? Probablemente, en términos generales, ¿no? Uno no podrá necesariamente controlar el poder o todos los espacios de poder, pero el ciudadano tiene la posibilidad de vigilar a sus autoridades más cercanas, ¿cierto? Y bueno, y si tuviéramos una visión de país y quisiéramos hacer de una democracia más militante, evidentemente lo que tenemos que hacer es participar para tratar en lo posible de obtener una buena elección del fiscal general, ¿no es cierto? Nadie quiere la corrupción, nadie quiere impunidad. Bueno, trabajemos en eso, participemos, ¿no? A través de preguntas, a través de intervenciones ciudadanas, veedurías, en fin, ¿no? Pero la participación de la sociedad civil es absolutamente necesaria. Yo me imagino que los ciudadanos y los sectores organizados ya tienen pensado la forma de participar en este proceso electoral vía preguntas, vía quejas, en fin, hay una serie de posibilidades que hay que tomar, ¿no? Ok, ahora otro aspecto, Katia, es a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá una audiencia en los próximos días para ver el proceso de elección del fiscal general de la República. La Comisión Interamericana también ya lo ha hecho para el caso de México, de Honduras y de Bolivia, ahora de El Salvador. ¿Qué se puede esperar ante esa instancia internacional de este proceso? ¿Qué se puede esperar? A ver, sí, efectivamente, el próximo, en 2 semanas, jueves 6 de diciembre, se va a llevar a cabo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana sobre el proceso de selección de fiscal general en El Salvador. Además, este periodo de audiencias, hay muy pocas audiencias, normalmente son 36, esta vez solamente habrá 18 durante 2 días. O sea, el hecho que hayan concedido esta audiencia a las organizaciones que la pidieron demuestra la preocupación que tiene la Comisión Interamericana en este tema. Y efectivamente, como tú dices, la Comisión Interamericana ha mostrado una preocupación especial por los procesos de selección de fiscales generales en toda la región desde hace unos años, por esta constatación que ha habido a nivel internacional del papel fundamental que tienen las fiscalías en la persecución del delito, en el combate a la impunidad, pero también por el rol que han venido jugando en pactos de impunidad que se dan de facto en la práctica en muchos de nuestros países. O sea, la Comisión se ha dado cuenta que esto ocurre, nos guste o no, ocurre, y justamente por eso es que ha decidido darle más relevancia, poner los reflectores sobre este tema. Ese día estarán representantes del Estado salvadoreño en Washington y representantes de las organizaciones solicitantes de la audiencia, donde se plantearán las inquietudes, las críticas que tenemos del proceso de selección, o que tienen, las organizaciones del proceso de selección, y el Estado salvadoreño dará sus respuestas. Pero como dice Ronald, ¿no? Más allá de pensar,
vamos a cambiar todo, ok, eso puede venir después, pero en el momento, ya existen estándares internacionales que ha producido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hay que respetar. Lo mismo desde Naciones Unidas. Entonces, simplemente digamos, en conclusión, el tema de elección de fiscales es un tema de preocupación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un tema de preocupación de Naciones Unidas, el tema se está discutiendo a nivel internacional y yo me imagino que el Estado salvadoreño pues no quiere hacer un papelón, querrá, digamos, mostrar que sí está alineado con los estándares internacionales. Me resta un minuto, Katia, y entiendo que la Fundación para el Debido Proceso este día tiene una actividad de discutir eso. ¿Solo nos puede ampliar y si la invitación es abierta o cuál es el objetivo de esta invitación, de esta actividad para discutir este tema en concreto que hemos hablado? Sí, justamente el día de hoy a las 4 de la tarde en el Hotel Crown Plaza, aquí en San Salvador, se va a llevar a cabo un evento internacional sobre el tema de la elección de fiscal general en El Salvador, con la presencia de invitados internacionales. Uno de ellos es Ronald Gamarra, pero también viene Guillermo Cepeda, por ejemplo, de México, y otros actores más, actores nacionales también de sociedad civil, pero también está un diputado independiente, el diputado Bonilla. Entonces yo creo que vamos a tener una discusión muy rica en base o usando como marco los estándares internacionales, la experiencia comparada, en teoría, en la práctica, como para tratar de determinar algunas lecciones aprendidas que pueden servir para mejorar el proceso de selección de fiscal general en El Salvador. Muy bien, muchas gracias. Quiero darle las gracias por la invitación de estar aquí con nosotros y este evento también para que la ciudadanía conozca y tenga mayores criterios sobre este proceso de toma de decisiones. A las 4 de la tarde, excelente. Gracias por habernos acompañado, Katia, un gusto. Gracias a ti. Muy amable. Ronald, un gusto también. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amables. Bueno, será entonces hasta mañana, 6:30 en República.